Hola, ¿qué tal? La tarde de hoy vengo a presentar la tarea 3, que corresponde a los componentes del manejo integrado de plagas. Este video presentación fue desarrollado por el compañero David Alejandro Reyes Palacio y quien les habla, Yulitza Andrea González Lozano. Va dirigido al tutor Oscar Mauricio Moya. Bueno, como introducción de este video presentación tenemos que el manejo integrado de plagas es una estrategia sostenible para controlar plagas agrícolas, la cual combina diversas técnicas para minimizar los impactos ambientales principalmente y también de igual manera optimizar la eficiencia económica de todos los colombianos, especialmente los agricultores que son los principales beneficiarios de aplicar estas técnicas. En el desarrollo de esta video presentación exploraremos en detalle los componentes del manejo integrado de plagas, que es lo que hace posible que se puedan llevar a cabo eh, esta estrategia. Como objetivo general tenemos identificar y reconocer los elementos que conforman el manejo integrado de plagas. Para esto vamos a escribir detalladamente cada componente y de igual manera proporcionaremos ejemplos claros y concisos de cada uno de ellos. Los componentes que vamos a tratar en esta video presentación son 7, los cuales son control biológico, control cultural, resistencia de plagas a insectos, control químico, ecología química, técnicas de esterilización de insectos plaga e ingeniería genética. A continuación, pues detallaremos cada uno de ellos y también recordemos que cada componente del manejo integrado de plagas desempeña un papel crucial en el control de plagas, contribuyendo así a una gestión equilibrada y sostenible de los problemas fitosanitarios de los distintos cultivos que encontramos en la actualidad. Bueno, el primero de estos componentes es el control cultural, el cual se refiere a las técnicas agrícolas que se aplican con el fin de generar un entorno no propicio para las plagas, al mismo tiempo que se promueve el crecimiento saludable de los cultivos. Entre las prácticas más comunes tenemos la programación de siembra, la preparación del suelo, la rotación de cultivo, la eliminación de malezas o arbences y la implementación de medidas fitosanitarias en campo. También tenemos otras como son las podas, el tutorado a ciertos cultivos, por ejemplo, como el tomate, entre otras. Em, Como ejemplo del control cultural tenemos el control que se le aplica al pasador del fruto y ramas del aguacate. Esta plaga afecta al aguacate, los cuales son unas polillas que depositan huevos en los frutos o cerca de ellos en la rama y al eclosionar se alimentan de ellos ocasionando daños considerables y que posteriormente lleva a su pudrición y pues obviamente a perder como tal el fruto. Su manejo cultural consiste en realizar poda selectiva y en hacer recolecciones de frutos dañados y enterrarlos y aplicar una capa de cal con tal de que no se siga esparciendo esta plaga. Bueno, el segundo componente es el control biológico. Este implica utilizar organismos vivos o otros enemigos naturales para convertir plagas y algunas arbences, centrándose en depredadores, hongos, insectos parásitos, nematodos, bacterias, virus, entre otros. Este enfoque es especialmente efectivo contra plagas introducidas, ya que pueden importar enemigos naturales desde su hábitat original. Muchos de estos organismos ya han sido manipulados y se pueden encontrar en formulaciones listas para aplicar. Los agentes más utilizados son, en cuanto a insectos, son arañas, mariquitas, mantis religiosas, entre otros. Y ya otros microorganismos como la Neumora rigeli, la Bacillus thuringiensis, la Beauveria baciana y el Verticillium. Como ejemplo tenemos el control biológico del Monalanium. Esta plaga afecta al cultivo de aguacate
afecta sus tallos, sus hojas, sus inflorescencias y sus frutos de distinto tamaño. El daño que causa este es que perfora el vegetal y succiona la savia. Como control biológico se ha demostrado que los hongos entopatógenos como lo son la Beauveria bassiana y la Lecanicilium lecani han sido de gran efectividad, ya que, como se puede observar en esta imagen, conlleva a su muerte y a que no se siga propagando. También otros insectos depredadores, se ha demostrado que las arañas y las avispas crisopa han controlado satisfactoriamente la plaga. El tercer componente sería la resistencia de la planta a los insectos. La resistencia de plantas a los insectos se refiere a la capacidad de la planta para reducir o minimizar el daño causado por el insecto plaga. Esta resistencia puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo mecanismos físicos, químicos y fisiológicos que dificultan la alimentación, la reproducción y el establecimiento de los insectos plaga. Por eso es de gran importancia a la hora de elegir un cultivo implementar variedades resistentes, ya que no solo ayuda a economizar, sino que también reduce el uso de agroquímicos. Tenemos mecanismos de resistencia. El primero de ellos es la antibiosis. La antibiosis es el efecto dañino de sustancias químicas o estructuras de la planta. El segundo es el anticenosis, que son factores de comportamiento que disuaden la alimentación de la plaga. Y la tolerancia, que sería como la capacidad que tiene la planta de regenerarse después del daño causado por una plaga. El segundo criterio que analizaremos acá es la herencia de la resistencia. Tenemos resistencia vertical, que es controlada por un solo gen contra una raza específica, ya sea una enfermedad o una plaga. Y tenemos la resistencia horizontal, que es controlada por múltiples genes que ralentiza y afecta a múltiples razas de plagas. Como ejemplo de la resistencia de la planta a los insectos tenemos el ejemplo del cultivo del tomate, el cual es resistente a tanto insectos como ácaros, que gracias a la vinculación de varios factores genéticos y fisiológicos, entre los mecanismos de defensa tenemos los tricomas glandulares, los cuales son estructuras microscópicas en las hojas y en los tallos que secretan unas sustancias químicas que repelen o intoxican a ciertas plagas. Tenemos los compuestos químicos, que son compuestos por sesquiterpenos, metilcetonas y azúcares presentes en las hojas, que afectan negativamente la alimentación, desarrollando que la plaga tenga dificultad para reproducirse, desarrollarse y alimentarse. Luego tenemos los factores físicos, entre eso tenemos dureza del tejido y espina, que es un mecanismo que las plantas emplean como barrera física para evitar que las diferentes plagas causen daño en sus tejidos. La combinación de estos factores genéticos, morfológicos y químicos actúan en conjunto para proteger a la planta, y también da la base para seguir en un mejoramiento genético y seguir desarrollando otras variedades de tomate que sean resistentes a diferentes insectos y también a otros factores como enfermedades. El cuarto elemento a estudiar es la ecología química, que es el estudio de las interacciones químicas entre el organismo y su entorno, y la influencia de sustancias químicas en comportamiento, comunicación y supervivencia de las diferentes especies dentro de un mismo entorno. Es decir, la ecología química lo que busca es comprender las interacciones cruciales en los ecosistemas. Dentro de la ecología química tenemos la respuesta de la planta a la herbivoría, que consiste en la liberación de compuestos volátiles para atraer depredadores naturales de herbívoro, función de los compuestos como señales de alarma e inducción de cambios de comportamiento de depredadores. Las estrategias de defensa que tiene el antiherbívoro
en la planta es, número uno, la resistencia a través de atributos. Los atributos serían tricomas y pubescencias presentes en hojas y tallos que dificultan pues su consumo. Otro atributo sería el espesor de capas externas que confiere resistencia mecánica a la planta. También estaría entre los atributos los compuestos químicos como los alcaloides, los saponinas, los taninos y los fenoles, los cuales intoxican o dificultan la digestión de los herbívoros. También tenemos la alianza con otros insectos, como por ejemplo en el caso del cornizuelo y el guarumbo, que atraen a las hormigas para protegerse de otros herbívoros. La segunda estrategia sería la tolerancia a la herbivoría. Algunas plantas eh, desarrollan ciertos mecanismos como son producir más savia, tener una adaptabilidad mayor, un mayor crecimiento, una mayor cantidad de savia para evitar que el herbívoro, el insecto herbívoro, acabe con la vida del árbol. Se ha demostrado que la resistencia más la tolerancia más las condiciones ambientales adecuadas eh, proporcionan ambientes propicios para que la planta pueda combatir efectivamente a los insectos herbívoros. Dentro de la ecología química encontramos también la feromona que facilita la comunicación entre insectos. Puede ser para atracción de compañeros sexuales, marcando territorio o alerta de peligros. Como ejemplo tenemos la liberación de feromonas por hormigas para guiar hacia la fuente de su alimento. Ya vemos que ellas andan todas como por un mismo camino. Esto se debe a la liberación de feromonas que las guía todas a un mismo lugar. El seguimiento químico por otras hormigas, eso es lo que genera y pues esto es de vital importancia en el comportamiento social y organizacional de estas colonias. Bueno, el quinto elemento es la ingeniería genética. La ingeniería genética implica la modificación del ADN de un organismo vivo para modificar su genoma mediante la interacción de genes de otras especies, lo que resulta en productos modificados o transgénicos con características únicas de su especie y muy diferente a lo que se tenía en un principio. Eh, un ejemplo es las plantas transgénicas, la creación de plantas con resistencia a plagas o herbicidas o a una mayor producción. También tenemos pues, la interacción con genes de bacterias para producir toxinas de insecticida en las plantas, como suele suceder en el caso del arroz. Los beneficios de eso, pues lo principalmente es que reduce el uso de pesticidas o productos agroquímicos, pues porque hay una más baja incidencia de las plagas y enfermedades. Y también pues mejora la productividad agrícola. Como ejemplo tenemos en esta imagen el cultivo del maíz. Podemos ver cómo era pues la planta en la antigüedad cuando aún el humano no había desarrollado o no había aplicado el mejoramiento genético en la variedad de maíz. Hoy en día, pues es lo que conocemos ya como la mazorca o los granos de maíz y podemos ver la diferencia a lo largo de los años, cómo ha ido cambiando primero para aumentar la producción, porque vemos que en un principio pues era mínimo y pues cómo ha aumentado la producción y también se ha desarrollado variedades con resistencia a ciertas plagas o enfermedades. El sexto componente son técnicas de esterilización de insectos plagas. Lo vamos a explicar. Se crían en masa en centros especializados. Existen centros especiales pues para realizar estas labores, ¿no? En segundo lugar, se preparan los machos y las hembras, según sea el caso, cuál se quiere esterilizar. Seguido se emplea la radiación ionizante, aunque existen otros métodos, ya sea por rayos X o otros para esterilizar a los machos. Seguidos se sueltan los insectos machos estériles
Luego los machos estériles compiten con los machos silvestres para aparearse con las hembras y lo que da como resultado huevos no fecundados y lo que lleva a que se reduce la población de insectos